Buenas tardes, perdonen por el retraso, tuvimos aquí unas fallas técnicas con la presentación que no se podía poner, pero bueno, vamos a comenzar. Esta es nuestra segunda clase, se llama Elementos Esenciales de la Celebración de Contratos. Se siguen uniendo personas por ahí, entonces una disculpa si los interrumpo para darles acceso. ¿Tienen alguna duda del tema pasado? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, hoy vamos a abordar los componentes fundamentales que deben estar presentes para que un contrato sea considerado válido y ejecutable. Vamos a explorar cada uno de estos elementos en detalle para entender su importancia y además vamos a revisar ejemplos prácticos para clarificar cómo es que se aplican en la vida real. También vamos a discutir las consecuencias legales de la ausencia de alguno de estos elementos. Este conocimiento va a ser crucial para que ustedes puedan entender cómo es que se forman los contratos y para evitar problemas legales en la práctica profesional. Prácticamente, aunque no estén estudiando derecho, sus carreras sean centradas a alguna otra materia o alguna otra profesión, esto es básico para poder entender. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana se nos van a presentar múltiples contratos, desde un contrato de arrendamiento hasta un contrato que tenga que englobe nuestros bienes o dinero. Primero tenemos al primer elemento, que es el consentimiento. Aquí le vamos a llamar consentimiento mutuo. ¿Por qué vendría a ser un consentimiento mutuo? Porque en un contrato se van a plasmar las voluntades de dos partes. Por eso hablamos de un consentimiento. Si alguna de esas partes no está de acuerdo, pues no habría consentimiento y no habría celebración de contrato. Es por eso que se le llama consentimiento mutuo. Esto viene a ser la aceptación de las partes sobre los términos y las condiciones del contrato. Viene a ser el primer y esencial elemento de un contrato, el consentimiento. Va a implicar que ambas partes involucradas deben aceptar los términos del contrato de manera clara y precisa. La oferta debe ser concreta y detallada y la aceptación debe reflejar un acuerdo completo en los términos ofrecidos. Sin embargo, no hay que olvidar que existen contratos de adhesión como los que nosotros celebramos con el banco en la apertura de alguna cuenta o para contratar algún servicio como el internet o el cable o Netflix, que simplemente nosotros aceptamos su contrato en sus términos y muchas veces no lo leemos y ahí vienen los problemas al momento de la cancelación porque nos van a cobrar cosas que nosotros no sabíamos, pero que al momento de aceptar y pagar por ese servicio, pues prácticamente nos adherimos a su contrato. Pero como estamos pagando y aceptando eso, pues entonces ahí se va a entender que nosotros dimos consentimiento. Se entiende que vamos a leer todo, pero pues ya sabemos que no somos así. Sin embargo, lo primordial sería y lo principal sería leer todo antes de firmarlo. Esto tiene que ser de manera clara y precisa. En un contrato de arrendamiento, por ejemplo, nos va a decir qué inmueble es el que nos van a arrendar, por qué precio, por cuánto tiempo. Todo eso va a ir de manera clara y precisa sin que deje el lugar a interpretación. Y pues ya nosotros vamos a decidir si sí queremos rentar ese inmueble o no lo queremos rentar. Al momento de quererlo rentar, pues estamos hablando de un consentimiento. Y al momento de que la otra parte me quiere rentar su casa, pues también estamos hablando de un consentimiento por parte de la otra parte. Valga redundancia. Es crucial que ambas partes tengan la intención de crear obligaciones legales. Es decir, deben de estar conscientes de que están entrando en un acuerdo que puede ser exigible por la ley. Cualquier contrato, siempre y cuando
sea legal, va a ser exigible por la ley. ¿Por qué legal? Porque puede ser que yo haga un contrato donde le estoy ofreciendo o vendiendo o rentando o dando la posesión de una cosa robada. Pues entonces ese no es un contrato legal, ya que el objeto pues es ilegal. Y no puede ser exigible por la ley porque pues es ilegal. Además, el consentimiento debe ser dado sin coerción. ¿Qué es coerción? Pues sin que nos estén obligando, sin que nos estén sobornando, sin que haya alguna amenaza de por medio. También sin presión indebida o error. ¿Por qué mencionamos el error? Porque puede ser que nos hayan llevado con engaños y nosotros por error hayamos aceptado ese contrato, pero si hay una existencia de estos elementos, que es la coerción, la presión o el error, pues este contrato se va a poder invalidar. Cualquiera de estos factores pueden invalidar el contrato. ¿Tienen alguna duda? Yo no, maestra, gracias. Ok. A ver, creo... Ah, no, eran unas palmaditas. Pensé que era una manita levantada. Entonces, seguimos. Vamos a hablar sobre la capacidad para contratar. La capacidad para contratar se va a referir a la habilidad legal de una persona para formar un contrato. Esto incluye ser mayor de edad y tener capacidad mental para comprender el acuerdo y sus consecuencias. ¿Por qué hablamos de mayoría de edad? Porque los menores de edad están sujetos a la tutela de sus padres o de quien estén a cargo. Un menor de edad, por ejemplo, no puede celebrar un contrato de compraventa porque no tiene esa capacidad. De igual forma, las personas incapaces, es decir, con algún problema mental, no son capaces 100% de expresar su voluntad. Por lo tanto, tienen que tener la capacidad mental para comprender el acuerdo, comprender lo que van a firmar y las consecuencias sobre el incumplimiento o el cumplimiento de ese contrato. A eso nos referimos con la capacidad para contratar, a la habilidad legal, ser mayor de edad y estar en la capacidad mental. Y además, no estar bajo ninguna incapacidad legal que pueda limitar la capacidad para contratar. Por ejemplo, sucede que déjenme poner un ejemplo que no sea el de la cárcel, es que el de la cárcel es el más común, pero pues si yo estoy en la cárcel, pues no tengo la capacidad para contratar, para celebrar algún contrato de compraventa, por ejemplo, si estoy ya metido en prisión preventiva, ya estoy condenado o estoy lejos del lugar donde se supone que se va a realizar el contrato. Déjenme, pienso en algún otro de la incapacidad legal. Ay, ahorita no se me ocurre ninguno. Bueno, la falta de capacidad de alguno de estos aspectos va a poder resultar que un contrato no sea vinculante, es decir, que no sea exigible. Por ejemplo, un contrato, aquí hablamos del contrato firmado por un menor de edad o por una persona declarada legalmente incapaz, podría ser impugnado y considerado inválido. Es por eso que no se recomienda firmar contratos con personas menores de edad. Por eso cuando un menor de edad quiere trabajar, va con el consentimiento de sus padres, porque al momento de trabajar, pues se va a celebrar un contrato laboral, ya sea verbal o escrito, pero prácticamente son sus padres los que van a responder por él. A menos, claro, que ese menor de edad nos haya enseñado un acta de emancipación. Con esa acta, él ya tiene la capacidad legal que cualquier persona mayor. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna duda. Ok, vamos a hablar del objeto del contrato, el que les mencionaba hace ratito que podría ser ilegal y que nos iba a invalidar, que iba a hacer que el contrato fuera ilegal. El objeto del contrato se va a referir a lo que se está acordando en el contrato, ya sea arrendamiento, compraventa, un bien, un servicio o algún derecho. Va a ser esencial que el objeto sea lícito. ¿Qué es lícito? Que esté acorde a la ley. No debe estar prohibido por la ley ni contravenir el orden público. Además, debe ser posible cumplir con el objeto del contrato. ¿Por qué? Porque a lo imposible nadie está obligado. Un acuerdo sobre algo imposible de realizar no va a tener validez. Yo no puedo celebrar un contrato con alguien diciéndole de que tiene que correr de aquí a Ramos en
10 minutos. Y si no lo cumple, me va a tener que pagar tal cantidad de pesos. Pues es algo imposible. Entonces ese contrato vendría a ser inválido porque el objeto es imposible de cumplir. El objeto también debe ser determinable, lo que significa que debe ser específico y claramente identificable, para evitar ambigüedades y disputas futuras. Sucede mucho que la persona que está celebrando el contrato y la que va a tener mayor beneficio, pues empieza al momento de redactarlo, pues ahí pone una que otra cláusula para que él tener un poquito más de beneficio al momento de que la otra parte lo firme. Y por eso tenemos esto de que tenemos que evitar ambigüedades para disputas futuras. Por eso siempre lean todo lo que vayan a firmar, siempre léanlo. Entonces ya nos quedó claro que el objeto del contrato tiene que estar de acuerdo a la ley para que sea válido. Si nuestro objeto del contrato es ilegal, aunque cumplamos con todas las demás formalidades, el contrato va a ser inválido. La causa del contrato. La causa del contrato se va a referir a la motivación o a la razón, es decir, a lo que causó este contrato, por la cual las partes van a acordar firmar el contrato. Esta causa debe ser lícita, es decir, no debe estar basada en actividades o propósitos ilegales. No puedo yo celebrar un contrato con alguien para que me pase droga de un estado a otro. Es totalmente ilegal por más contrato que esté firmado. Además, debe haber una causa real detrás del acuerdo. Las causas ficticias o simuladas pueden invalidar el contrato. No sé si han escuchado de cuando simulan algún contrato de compraventa, algún contrato de donación. Bueno, si se llega a descubrir, si alguna de las partes habla diciendo que no, que era falso este contrato de compraventa, que pues que me lo donó, pero estaba tratando de evitar impuestos y por eso simulamos un contrato de compraventa, pues ese contrato va a ser inválido. Un contrato que tiene como causa un acto ilícito como el tráfico de bienes prohibidos va a ser nulo e inválido. Vamos a hablar sobre la forma del contrato. La forma del contrato se va a referir a cómo es que debe presentarse o documentarse el acuerdo para que sea válido. Algunos contratos deben ser formalizados por escrito para ser ejecutables. Por ejemplo, el contrato de compraventa de bienes inmuebles. Sucede mucho que antes se compraban los bienes inmuebles, los terrenos, las casas, como si fueran chetos, como si fueran papitas, incluso como si fueran carros. Ellos creían que con el simple hecho de celebrar un contrato de compraventa, tú ya eres dueño. Pero no, este contrato de compraventa tenía que elevarse a escritura pública por medio de un notario y aparte registrarse en el registro público de la propiedad para que tú ya fueras dueño. Por eso se escucha mucho eso de que vendían de terrenos que están sobrevendidos, o sea, que una persona lo vendió y luego esa misma persona se lo vendió a alguien más y esa persona a la que se lo vendió a alguien más y así se hace un nudo horrible donde el único perjudicado va a ser el último que compró, porque él va a creer que es dueño y resulta que hay como 100 dueños más, pero nadie se registró ante registro público. En cambio, si alguno de ellos tuvo la previsión de ir con ese contrato de compra-venta simple a elevarlo a escritura pública con un notario y su vendedor fue ante notario y ratificó ese contrato y además lo registraron ante registro público, fregó a todos los demás 99 que habían comprado ese terreno, porque hay una dicha en derecho que se llama primero en tiempo, primero en derecho. Si él lo registró primero en registro público, va a ser el dueño. ¿Qué le queda a los demás compradores que compraron esa propiedad y que nunca hicieron todo para registrarlo o que compraron a alguien que no era dueño? Pues les queda tramitar un juicio de evicción. Pero eso ya es en materia civil. Por eso aquí hablamos de que el contrato de compraventa de bienes inmuebles no se vende como si fuera como si tú vas a la tienda y dices me das un terreno, no, tiene que cumplir con las formalidades que son ya trámites notariales. Otros contratos pueden ser celebrados verbalmente, pero pueden ser difíciles de probar en caso de disputa. También se da mucho eso de que prestan dinero, de que yo le presté a tal persona 100,000 pesos y se comprometió a pagármelos en un año, pero pues nunca celebraste nada, nunca hiciste un contrato de prestación de dinero, nunca
Por ejemplo, también sucede mucho que tú le prestas un inmueble para que la persona esté ahí viviendo o teniendo su negocio y luego ya no te lo quiere regresar y luego, no, pero que tú me dijiste, no, pero es que yo no te dije y se hacen todo el desbarajuste porque fue celebrado verbalmente. Entonces, al momento de exigir un cumplimiento o un incumplimiento de ese contrato verbal, pues ya nos vamos a ver los problemas que vamos a tener para poder probarlo. En cambio, cuando hablamos de la materia laboral, sabemos que el contrato verbal y escrito tienen el mismo peso. El contrato escrito viene a ser para que la empresa se proteja, para que el patrón se proteja, pero el trabajador no va a estar vulnerado en caso de que no haya un contrato escrito. Pero por lo mismo de que el derecho laboral deriva de una rama de derecho social, un derecho de clase. Ciertos tipos de contratos pueden requerir formalidades específicas, como la firma notarial o registro en una entidad pública para tener validez legal. Es importante conocer los requisitos específicos de formas aplicables en cada situación para asegurar la validez del contrato. Y creo que hay una materia en específica que se llama contratos. En esa materia se va a ver los contratos más comunes, cómo se forman, qué vicios tienen y, y la manera de nulificarlos o qué se puede hacer. ¿Alguna duda aquí con la forma del contrato? No, Todo maestra. claro. Ok. A ver, antes de pasar a los ejemplos, tomando en cuenta todo lo que ya vimos de los elementos esenciales del contrato, ¿quién me quiere dar un ejemplo de un contrato? Ya que ya no sé el contrato ni de compraventa ni el contrato de arrendamiento. ¿Un contrato de prestación de servicios? Ujú. ¿Cuál vendría a ser ahí el objeto? Pues, por ejemplo, si es un contrato por una prestación de servicios de asesorías, por ejemplo, ¿Ok? ¿Y cuál pues vendría a ser la formalidad? la formalidad sería el pago. Que es por escrito, ¿no? Sí. Sí, sí, porque pues, no podemos hacer un contrato de prestación de servicios con la simple palabra. Si queremos ampararnos, tiene que ser por escrito, todos los contratos de prestación de servicio. Hay muchos abogados que no dan contrato de prestación de servicios y los únicos que salen perjudicados son los abogados. ¿Por qué? Porque el cliente deja de pagar. ¿Y cómo le vas a exigir al cliente que pague si no firma un contrato de prestación de servicios? Entonces, protéjanse con un contrato de prestación de servicios para todos los que están estudiando derecho. No, no es más que poner de que yo, fulanito de tal, me comprometo a prestarle los servicios en tal materia para bla, 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 y a cambio de este precio. Y ya. Pero también hay muchos abogados muy ganones que para seguir cobrando y sangrar al cliente, pues mejor no celebran un contrato de prestación de servicios, porque el cliente puede decir, oye, pero ya hemos pactado este precio, ¿por qué me estás cobrando más? Entonces ahí es como que una estira floja. Pero si ustedes se quieren proteger para poderle exigir el pago al cliente cuando es una cantidad grande, pues les sugiero que celebren un contrato de prestación de servicios. A ver, ¿algún otro ejemplo? ¿Nadie? Puede ser un contrato en comodato, cuando te dejan ¿Sí? mercancía para que tú la vendas y les pagues hasta que tú la vendas. Sí, como las famosas concept store, ¿sí las han escuchado? Sí. Prácticamente es eso. Llegas tú, dejas tu mercancía, ellos la venden y luego regresas por lo que vendieron. Pero como estamos hablando de, bueno, en este caso de los concept store, pues son como que pequeñas empresas así pequeñitas, entonces no celebran tanto los contratos, pero sí hay un contrato verbal. Bueno, ahora andan muy poquitos participativos. Vamos a ver estos ejemplos que nos muestra la presentación. Para ilustrar cómo se aplican los elementos esenciales de los contratos, vamos a revisar varios ejemplos prácticos. Vamos a analizar un contrato de compraventa inmobiliaria. ¿Qué es un contrato de compraventa inmobiliaria? Pues un contrato de algún bien inmueble, destacando la importancia de los elementos como lo son el consentimiento, la capacidad, la forma, y también vamos a estudiar un contrato de trabajo.
revisando los elementos esenciales que se aplican en un contexto laboral. Y finalmente vamos a ver un contrato de servicios, observando cómo es que se formalizan los acuerdos en el ámbito de los servicios. Vamos a discutir los errores comunes en la celebración de contratos y vamos a proporcionar recomendaciones para evitar estos problemas. Déjenme saco el contrato. Permítanme tantito. Voy a poner un poquito de mute. Vamos a ver este contrato de compra-venta de bien inmueble destinado a casa-habitación. Como ejemplo, está sacado de internet. Entonces vamos a ver si cumple con todos los elementos esenciales que tenemos. ¿Cuál viene a ser el primer elemento esencial que vimos? ¿Recuerdan lo que acabamos de ver? El consentimiento. El consentimiento. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Celebran, por una parte, Daniel Alan Aguirre Olea, representada en este acto por tal. Ahí ya tenemos el consentimiento de una persona para celebrar este contrato. A quien lo recibo se le va a denominar parte vendedora. Y por la otra, a quien se le va a denominar, aquí ponemos el nombre, vamos a poner Juan García, que se le denomina el comprador. Entonces, aquí ya estamos viendo un consentimiento por parte del vendedor y del comprador. Ya vimos nuestro primer elemento esencial, que es el consentimiento. Al final de este contrato, tiene que venir la firma tanto del vendedor como del comprador. Vendedor va a firmar, el comprador también va a firmar. Y con esto ya vamos a tener un consentimiento más que hecho. ¿Cuál vendría a ser la segunda parte, el segundo elemento esencial de los contratos? La forma. La forma. ¿Qué forma creen que sea esta? Tenemos verbal y escrita. Escrita, Si aquí tenemos escrita, exactamente. Si aquí ya tenemos todo el escrito, la forma es escrita. Entonces, nuestro segundo elemento, que es escrito, ya está. ¿Cuál es el tercer elemento? el objeto. El objeto. Podemos determinar el objeto desde que leemos la introducción de este contrato. ¿Cuál va a ser el objeto? El objeto es la compraventa del bien inmueble destinado a casa-habitación. Ese es nuestro objeto. Para ustedes, ¿creen que este objeto es lícito? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí es lícito? Bueno, primero habría que revisar los documentos de la propiedad, ¿verdad? Sí. Bueno, suponiendo que sí está la persona, ¿quién es? Daniel Alan Aguirre, sí está a nombre de él la propiedad, está todo perfecto en orden, no se debe nada, están pagados todos los impuestos.
¿Por qué va a ser lícito esta compraventa? Digo, este objeto. Porque es algo que está permitido en la ley. Exactamente, simple y sencillamente. La compraventa está reconocida por la ley. La compraventa de un bien inmueble. Si en cambio aquí viene compraventa de tantas hectáreas de marihuana, eso sí ya no. Ahí la compraventa sí está permitida, pero las hectáreas de marihuana, y para comercializarlas de esa forma, o para comercializarlas de la manera que sea, eso ya no. ¿Por qué? Porque viene a ser un delito que es el narcotráfico. El narcotráfico es la compra y venta de drogas, entonces es ilícito, por lo tanto nuestro objeto sería ilícito, pero en este caso es un bien inmueble, está considerado en la ley como algo lícito, así que sí vale. ¿Y cuál otro elemento teníamos? El comprador. Pues el comprador viene a ser el que va a dar el consentimiento. ¿Quién es en este caso el comprador? Habíamos dicho que Juan García. Ok, bueno, vamos a ver la causa. Exacto. Entonces vamos a encontrar la causa en este documento. Dice que declara, bueno, los contratos son así. Se pone aquí una pequeña introducción de qué se va a tratar. Después vamos a irnos a unas declaraciones. Las declaraciones van a decir, van a dar una pequeña descripción de cada una de las partes. Aquí tenemos, por ejemplo, declara a la vendedora a través de su representante legal que es una sociedad mercantil, es decir, es una persona moral, legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, bla, bla, bla. Y muestra su registro ante el notario público y todo bien. Esa es su primera declaración. Su segunda declaración, como es una persona moral, nos va a decir que su objeto social pues, es la construcción y promoción de compra-venta de toda clase de inmuebles. Como segunda declaración, su representante, bueno, aquí ya vemos un poquito asomado lo que es la causa, porque una de las personas que está celebrando este contrato se dedica precisamente a la compra-venta de muebles y construcción incluso. Lo demás es de persona moral. Aquí vemos también que es legítima propietaria del terreno y construcciones existentes en el mismo, en la declaración inciso D, perdón. Ahora sí vamos a ver la pequeña descripción del comprador, que va dentro del capítulo de declaraciones en un contrato de compraventa de bienes inmuebles. El comprador, persona física. También puede ser una persona moral, pero en este caso es una persona física comprándole a una persona moral. Lo que acredita con tal identificación y que tiene tantos años de edad. ¿Para qué nos sirve establecer qué edad tiene? Para saber su capacidad legal. Por lo tanto, aquí declara que tiene la capacidad jurídica para celebrar el contrato. Si no tuviera la mayoría de edad, ¿qué nos ocasionaría? ¿Invalidez en el contrato? Exactamente, que el contrato sea inválido. Se me traban las palabras. También nos está mencionando la parte que va a comprar que se encuentra en aptitud para obtener un crédito para esta casa habitación. Y además que conoce la casa habitación y que manifiesta que la información y la documentación relativa que está especificada está firmado por ambas partes. Es decir, que ya conoce tal cual la casa, que no puede salir después a decir de que yo no sabía sobre que no tenía puertas o sobre que no tenía ventanas. No, aquí ya estás declarando que ya conoces la casa. Y ahora sí, declaran ambas partes que van a dar su voluntad para celebrar el contrato. Otra vez, venimos a ver el consentimiento. Las cláusulas. ¿Qué viene a ser una cláusula? ¿A nadie le suena lo que es una cláusula en un contrato? Cuando ya han celebrado muchos contratos, fíjense, han celebrado muchos contratos y nunca se habían puesto a revisarlos. Las cláusulas van a ser el modo en que se va a contratar. A ver, Susana Mata.
¿no? Bueno, las cláusulas vienen a hacer eso. ¿Cómo es que yo me voy a contratar? ¿A qué me voy a obligar en este contrato? Por ejemplo, en esta cláusula primera aparece el objeto. ¿Cuál viene a ser el objeto? La casa o habitación. La segunda cláusula, precio y forma de pago. Nos vamos a obligar a pagar tal cantidad y otorgársela al comprador, digo al vendedor. ¿En qué forma se va a hacer eso? A ver, Laura Zúñiga. ¿Es la forma en la que se va a celebrar el contrato? Sí, son los términos en los cuales se va a celebrar el contrato, porque la forma va a ser escrita. Entonces, tenemos como segunda cláusula el precio y la forma de pago. Los contratos de compraventa de bien inmueble tienen que estar muy rellenados con muchas cosas porque pues no estás vendiendo papitas. Cuarta, esta, cancelación. Todo contrato puede o no tener una cláusula donde te van a dar una penalización. Por ejemplo, en este caso, que nos dice, el comprador cuenta con un plazo de 15 días naturales posteriores a la firma del contrato para cancelar la operación sin responsabilidad alguna de su parte. Aquí le están dando al comprador chance de cancelar en 15 días después de que se firmó este contrato, cancelar el contrato sin ninguna responsabilidad, en cuyo caso la vendedora se obliga a reintegrar todas las cantidades que el comprador le ha entregado. Esto casi no se usa porque la mayoría de las veces cuando celebras un contrato de compraventa de bien inmueble con alguna inmobiliaria o con quien sea, si cancelas tú el contrato, obviamente vas a tener una penalización porque ya fue tiempo y fue dinero para la persona que te andaba vendiendo. La cancelación debe hacerse de manera escrita en el domicilio de la vendedora. Aquí vamos a ver un poquito de la forma también. Quinta, firma de escritura pública. Después de este contrato, fíjense, este no es un simple contrato de vender chetos. Aquí está ya poniendo en su misma cláusula que se va a firmar una escritura pública después de que se compre, después de que se firme el contrato. Dentro de los, pongámosle 9 días naturales siguientes a la fecha del presente contrato, van a concurrir tanto parte vendedora como parte compradora ante el notario para celebrar la escritura pública. Cuando vean un contrato de compraventa de bien inmueble que no los lleva a que firmen escritura, entonces es como una red flag de que algo está pasando ahí. ¿Por qué no me pones en el contrato de compraventa del bien inmueble de una vez que vayamos a firmar las escrituras? Entonces, ¿eres dueño, no eres dueño? ¿O qué está pasando? O yo voy a tener que ir por mis propios medios a buscar quién me eleve escritura pública, una obligación que debe ser tuya. Garantía. No, pues la garantía no. Defectos o fallas en la casa habitación. Si se hace valer la garantía y persisten los defectos, hubo un caso muy sonado, no me acuerdo en qué colonia, que Infonavit estuvo vendiendo varias casas, bueno, pues las constructoras, casas que llovió y se empezaron a cuartear y se empezaron a gotear y la casa quedó totalmente inhabitable. Bueno, los contratos de compraventa de Infonavit traen eso, una clausulita de garantía, bueno, los nuevos. Una clausulita de garantía para esos casos. ¿Por qué? Porque Infonavit, aunque queramos, no puede estar 100% encima de las constructoras. ¿Y qué hacen la constructora? Pues para ahorrar dinero, fabrican casas caras, pero con materiales muy baratos. Y aquí ya nos está protegiendo este contrato para cualquier falla que vaya a venir. Pena convencional. También, algo muy común en los contratos. Hablamos de una pena convencional. La pena convencional se llama así porque estamos llegando a un convenio, a un acuerdo en esta pena. Las partes acuerdan para el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato una pena convencional de la cantidad equivalente a 100 pesitos. Vamos a poner, me salió el 0. Bueno, 100% del precio total de compraventa establecido en la cláusula segunda. Aquí hablamos ya de un incumplimiento. Fuera por cargo de la parte vendedora, va a pasar tal. Si el incumplimiento es a cargo del comprador, va a pasar tal. Eso se trata la pena. ¿Por qué? Porque los contratos deben de venir protegiendo tanto a las dos partes, no nada más a una.
¿Qué más hay aquí? Solución de compromiso. También algo muy común cuando firmamos nosotros algún contrato de una financiera, por ejemplo. Pero una financiera que tiene su sede en Guadalajara y tiene una sucursal aquí. Nosotros firmamos el contrato de inversión, pónganle. Entonces yo firmo mi contrato, le doy los 100,000 pesos para que los inviertan, para que me den rendimientos y todo eso. Pero hay una cláusula que me dice, tú puedes retirar ese dinero avisándonos con 15 días. Yo lo hago. Aviso con 15 de anticipación que me regresen mi dinero. Y la empresa, la financiera, no lo hace. ¿Qué va a pasar? Vas a demandar tú por la vía mercantil o civil según corresponda, en este caso, pues vendría a ser mercantil, el incumplimiento del contrato. El incumplimiento del contrato va a actualizar la cláusula penal que tenemos ahí arriba y va a actualizar esta cláusula de solución de controversias. Muchas veces hay que tener cuidado cuando leamos esos contratos. ¿Por qué? Porque dicen cualquier situación que surja, cualquier situación legal que surja en el incumplimiento de este contrato se va a resolver en los tribunales de Guadalajara. Ahora imagínense la persona que está aquí, ¿cómo le va a hacer para trasladarse hasta Guadalajara a llevar un juicio, a pagar un abogado allá, a pagar un abogado aquí y todo ese show? Entonces hay que tener cuidado con esa solución de controversias. En este caso, pues la solución de controversias viene directamente con Profeco, que prácticamente sería una cláusula nula porque si hay una controversia en un contrato de compra-venta, pues es por vía civil, no es por vía de Profeco. Entonces, aquí está, ya nuestro consentimiento también de la parte vendedora firmando y el comprador firmando. Listo, se acaba. Estos son los anexos de que decíamos hace rato. ¿Queda alguna duda de este contrato de compraventa de bien inmueble? Licenciada, ahí en donde dice que está lo de la Profeco, ahí debería Ajá. de mencionar los juzgados competentes Sí, en la ahí debería localidad, ¿verdad? mencionar los juzgados. Ajá. Sí, sí, sí. La mayoría de los contratos sí mencionan eso. Aquí ya estamos viendo que este contrato estaba como que muy bien, protegiendo a las dos partes y luego ¡zas! Nos topamos con esto. ¿Por qué? Porque los contratos siempre tienen algo ahí escondidito. Pero sí, Ok. aquí deberían ser que se sometan a la jurisdicción de alguna de las partes, ya sea que el comprador diga en Guadalajara y tú lo aceptes firmándolo, o que diga en la de mayor acceso para cualquiera de las dos partes, o que sea la mitad, bueno, ni Guadalajara ni Monterrey, que sea en Zacatecas, por ejemplo. Entonces, esa cláusula sí está de pensarse. Ok, Ujú. gracias. ¿Alguna duda? ¿Tienen tiempo para pasar al contrato de trabajo? Sí, ¿Sí? Ok, bueno, entonces déjenme lo pongo. Ahí tenía mi micrófono desactivado y ya estaba yo hable y hable. Aquí tenemos un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado con periodo de prueba. Les preguntaba, ya llevaron la materia laboral? no, aún no. No, Bueno, entonces no andamos mucho, pero vamos a explicarlo. Los contratos laborales pueden ser de manera verbal o escrita. Esas dos formas están aceptadas por la ley. No va a haber ningún problema si es verbal
o si es escrita. Siguen teniendo los mismos derechos los trabajadores. Al contrario que en materia civil, si el contrato es verbal, pues es un poquito más difícil de exigir su cumplimiento. Pero en materia laboral, al ser un derecho de clase, un derecho que protege a una clase en específica, es muy subsanable y prácticamente no tiene tantas formalidades como el derecho civil. Por lo tanto, el contrato verbal va a ser válido. En este caso, ¿qué estamos viendo? Un contrato escrito. Ahora sí, los contratos laborales pueden ser por tiempo determinado o indeterminado. En este tenemos que es por tiempo indeterminado. Puede ser con periodo de prueba o sin periodo de prueba. Aquí es periodo de prueba. ¿Qué viene a ser entonces el título de nuestro contrato? ¿Qué viene a ser del elemento esencial? ¿El consentimiento? No. O sea, ¿qué elemento esencial viene a ser este título? ¿El objeto? Sí, el objeto, exactamente. Si el otro nos decía que era un contrato de compraventa de bien inmueble y este nos dice que es un contrato individual de trabajo, este viene a ser nuestro objeto. ¿Nuestro objeto es legal? Sí, porque es por tiempo indeterminado, está considerado en la ley. Y con periodo de prueba también está considerado en la ley. ¿Cuál es el periodo de prueba que aparece en los contratos laborales? Son 3 meses. Si, por ejemplo, aquí nos dice por tiempo indeterminado con periodo de prueba de 1 año, entonces este objeto, aunque sea por tiempo indeterminado, que es legal, sería inválido, porque el periodo de prueba no puede exceder los 3 meses. Si nos dice que es un periodo de prueba de 1 año, este contrato ya, o sea, ni para qué estudiarlo, o ni para qué tratar de reclamar ese cumplimiento si es inválido. De parte de la empresa, ¿verdad? Porque el trabajador, como quiera, la tiene de ganar. Entonces tenemos en la ciudad tal, a 2000 tal, celebran por una parte la persona física o moral, vamos a ponerle aquí el nombre de Coca-Cola, que es el que celebra, la Coca-Cola. A quien lo recibo se le va a denominar el patrón y por la otra parte el trabajador. ¿Qué tenemos entonces en este pedazo? Tenemos un consentimiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo quién se va a someter a este contrato. Es el patrón y es fulanito de tal que viene a ser el trabajador. Y también el consentimiento lo volvemos a ver aquí. Trabajador va a firmar el de la coca aquí y va a firmar el patrón aquí. Además, va a haber pues testigos para que no vayan a salir con que, ay, no decía esto, no decía aquello. Los testigos casi siempre están de más, pero pues sí sirven al momento de pelearlos. Pero pues aquí junto con lo de arriba ya vemos lo que es el consentimiento. ¿Cuál viene a ser nuestro otro elemento esencial? Ya vimos objeto, ya vimos la forma, ya vimos el consentimiento. ¿Cuál nos falta? La causa. La causa. ¿Dónde vamos a encontrar la causa? La vamos a encontrar en las declaraciones. Digo, en las cláusulas, porque las declaraciones en un contrato laboral, pues simplemente nos va a decir que el patrón tiene tal empresa, tiene tal RFC y tiene tal número de registro de entidad patronal. Y el trabajador, pues todo lo inherente a la persona física, su nacionalidad, la edad, el sexo, y su domicilio y su RFC también. ¿Qué vemos aquí? La primera, pues es lo mismo, tiempo indeterminado con periodo de prueba. Segunda, el presente contrato por tiempo indeterminado contiene un periodo de prueba. Miren, aquí vemos el periodo de prueba de 30 días. Otra vez, si aquí dijera 1 año, sería nulo este contrato, lo cual no se encuentra en el supuesto de extensión del mismo. El trabajador debe acreditar que satisface los requisitos y que cuenta con los conocimientos, bla, bla, bla. El trabajador declara que ha recibido una completa explicación del periodo de prueba del trabajo que va a desarrollar y que tiene los conocimientos y aptitudes. Aquí vemos trabajo que va a desarrollar. Ya vimos la causa. Es un contrato
donde o sea, nos puede decir, por ejemplo, que es un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado y que acá nos esté hablando de que el trabajador declara que va a comprar tal inmueble. Bueno, ya nos cambió totalmente. Pero como aquí nos está diciendo que va a trabajar, un trabajo que va a desarrollar, pues ya nos está hablando de una causa que tiene los conocimientos y aptitudes necesarios para el desarrollo del mismo, por lo que está conforme en prestar los servicios a prueba para el patrón. Si, por ejemplo, el trabajador mintió en esta cláusula tercera, dijo que sí sabía manejar un montacargas, pero en realidad no sabía, ¿qué va a pasar? Pues como incumplió esta cláusula, va a poder ser rescindido su contrato y ahí vamos a entrar en una más a fondo en materia laboral, pero pues nada más, se rescinde el contrato. Todos los contratos de trabajo van a especificar las condiciones laborales. ¿Qué viene en la condición laboral? ¿Cómo va a realizar sus funciones? ¿Qué día va a trabajar? ¿Y cuánto es lo que se le va a pagar? Si, por ejemplo, en este contrato que es escrito no aparecieran estas condiciones laborales, pero se las dijeron de manera verbal, igualmente es válido. Pero, ¿quién las tiene de perder? El patrón. Acá está la jornada. Como sexta, el trabajador no podrá laborar más del tiempo señalado en la jornada legal. Cuando por circunstancias extraordinarias aumente la jornada de trabajo, los servicios prestados en el tiempo se la consideran como extraordinarios. Hay mucha gente que tiene la idea de que los trabajadores de confianza o los que son considerados empleados en una empresa no tienen derecho al pago de horas extras. Pues, o sea, si pueden trabajar 10, 12 horas diarias y solamente se le van a pagar 8. Ellos firmaron un contrato donde establecía que, por ejemplo, en esta cláusula sexta, que no se les iba a pagar tiempos extras por la calidad de cómo estaban siendo contratados. Sin embargo, al momento de un despido injustificado o de una demanda laboral, que el trabajador o el patrón muestra este contrato como prueba, pues se les va a tener por esta cláusula como no puesta. ¿Por qué? Porque poner que no tienes derecho a horas extras es ilegal. No nos va a anular todo el contrato, simplemente esa cláusula se va, la misma ley federal del trabajo nos dice que una cláusula que establezca que no se te van a pagar horas extras se va a tener por no puesta. Prácticamente la cláusula sexta estaría inexistente para fines de validez del contrato. Pero el contrato sería válido igualmente. Por cada 6 días del trabajo va a tener derecho a un descanso semanal. Prácticamente aquí le están poniendo lo que tiene derecho conforme a la ley del trabajo. Muchas empresas dicen, te damos todas las prestaciones, te damos prestaciones superiores a la ley, o todas las prestaciones de la ley. Luego, pues sí, pues es lo básico que tienes que dar. Pero bueno. ¿Qué más? No, pues este contrato laboral está más fácil, por así decirlo, que un contrato de compraventa que tenemos que cuidar más cosas. Pero bueno, ya nos quedó claro dónde podemos encontrar el objeto, dónde podemos encontrar el consentimiento de las partes en un contrato y también la causa y la forma. Si lo estamos viendo, por ejemplo, que el contrato está escrito, pues ya sabemos que es la forma escrita. Si estamos viendo que establece que vayan a notarios para que se eleve escritura pública, pues estamos viendo que aparte trae aparejada una formalidad para que sea válido. Entonces, ¿alguna duda? No, ninguna. Ok, entonces ya terminamos la clase con esto. Ya explicamos lo que es el contrato, un ejemplo de contrato de compraventa de un bien inmueble y un contrato laboral. Ya vimos las diferencias que pueden tener y vimos los elementos esenciales para poderlos ubicar perfectamente en un contrato. Ya vieron 2 modelos de contrato. Si se topan ustedes cualquier tipo de contrato, van a ser capaces o tienen que ser capaces después de esta clase de identificar los elementos esenciales. ¿Para qué? Para ver si ese contrato que ustedes van a firmar o que están asesorando a alguien para que firme es válida. ¿La clase será todos los martes? Así es, hasta ahorita sí. A veces sí tengo un poquillo de problemas para cumplir la hora, pero voy a tratar de que sea de 6 a 7. O si no, me conecto un poquito después de las 6, pero pues sí, va a ser los martes de 6 a 7. Laura, ¿quieres decirnos algo? Laura Zúñiga. Las clases están siendo grabadas.
Se van a subir a la plataforma más adelante. O sea, terminando de... No, maestra. Bueno, es que tenías Quedó prendida tu levantada manita. mi mano, disculpe. Sí. Sí, nada más si nos puede dar alguna indicación para la actividad de la semana, sería todo. Gracias. Sí. Ay, es que no me pusieron ahora la actividad de la semana. Pero creo que es hasta el 15 de septiembre, hasta las 11:59 del 15 de septiembre que pueden hacerla, pero no la traigo aquí. ¿La tienen Es el ustedes foro ahí? nada más, entonces. Sí, es el foro nada más. Bueno, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el próximo martes. Maestra. Dígame. A mí me parece un mapa conceptual, dice base al tema, será el tema de contratos. El foro fue la semana pasada. A ver, déjame revisar, es que no tengo acceso ahorita a la plataforma. Pero, ok. Por ejemplo, en las otras clases sí me aparecía que era un mapa era un conceptual. foro. Sí, es un mapa conceptual, ya lo revisé, sí. Ok, Un mapa qué bueno. conceptual. Ok, entonces viene Entonces, a ser el mapa esa va a ser al tema de ahorita de la clase, ¿verdad? Sí, esa va a ser el tema de ahorita. Son elementos esenciales del contrato, ¿ok? Ok. Muy amable, maestra. Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Cualquier duda estoy a sus órdenes en el correo institucional. Y pues estudien muy bien el tema porque este apenas es el inicio para la teoría de las obligaciones y sí está un poquito más complicado lo que se viene. Que tengan buen día. Okay. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, licenciada. Susana, ¿tenías alguna duda? Maestra, ¿es clasificación de los contratos o los elementos? ¿Sí me escucha? Sí. Déjame pongo otra vez la diapositiva, permíteme. Son los elementos esenciales, míralos, acá están. Son los elementos esenciales de la celebración de contratos. La clasificación de contratos viene más adelante. Esa ya es como que el contrato de arrendamiento, contrato de comodato, contrato de prestación de servicios, contrato de todos los contratos que hay considerados por el código. Pero esta clase es de elementos esenciales de la celebración de contratos, ¿ok? Ok, porque me aparece lo que viene siendo la actividad y luego me aparece el video de aprendizaje y dice clasificación de los contratos, por eso era mi duda. No, se me hace que está ahí un poquito movido, pero son de los elementos esenciales. Ok, muchas gracias. Bueno. Sí, gracias. Bueno, bye. Buen día, gracias. Bye. Igualmente, bye.